Pues muy buenas a todos. ¿Qué has estudiado, Álvaro? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cómo has conseguido llegar a profesional? ¿Cómo son los salarios? ¿Cuánto estás cobrando como preparador físico? Diferencias entre países como España y centro y norte de Europa en salario y trabajo. Bueno, son preguntas que poquito a poco me vais haciendo en redes sociales y en YouTube, y de vez en cuando ya sabéis que hago algunos de estos vídeos que de preguntas y respuestas que aún me queda alguno ya incluso más concreto sobre GPS, sobre estilos de entrenamientos, pero eso quizá lo pase para algún directo. Pero en el día de hoy mi intención es responder algunas de estas preguntas añadiendo información. Así que nada, vamos a por el mismo vídeo, que este va a ser un poquito más largo de lo costumbre. En nuestra nueva web encontrarás planes de entrenamiento para mejorar la velocidad, fuerza y resistencia específica, además de cursos y mentorías sobre nutrición, planificación, Big Data, fútbol femenino, prevención y muchos otros. alvaromolinos.com, nuestra nueva web de formación para jugadores y entrenadores de fútbol. Primera pregunta de todas, que ya la he dicho en algún vídeo. ¿Qué has estudiado? Pues bueno, yo estudié hasta bachillerato, hice la selectividad y después de la selectividad me fui a hacer magisterio de educación física. 3 años de magisterio de educación física, y de ahí pasé a un curso puente que en ese tiempo se podía realizar. Hice, digamos que el grado, lo que empezaba a ser grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que es INEF, en 2 años. Lo terminé en 2 años y a partir de ahí pues hice mis 2 máster. Uno de ellos en el Comité Olímpico Español, máster de alto rendimiento, de lo mejor que he hecho, y luego un máster de nutrición y salud. Estos ya los hice, digamos, semipresenciales. Ya que en ese momento ya terminé mi carrera, ya me fui a Alemania a hacer mis prácticas para trabajar de fútbol, como preparador físico de fútbol. Y fue allí ya donde me quedé. De eso que esté viviendo y trabajando en el extranjero, llevo ya 15 años. 15, 14 años, los mismos años que llevo trabajando de preparador físico. No siempre como profesional, que ahora iremos a ello, pero semiprofesional los primeros años. ¿Cómo he llegado a ser profesional de la preparación física? Pues dedicando mucho trabajo, metiendo, no voy a decir muchos currículos, porque yo creo que ya se ha pasado de moda. Incluso hace 10 o 15 años cuando empezaba yo enviaba correos, pero algo que me abrió mucho los ojos fue, o en este caso la mente, fue una frase que dijo uno de los primeros entrenadores con los que trabajé. El segundo equipo además, en Ulm. Recuerdo que el entrenador, y en este caso era entrenador y director deportivo de un equipo bastante potente, ahora está en una liga profesional. En ese momento estaba en la semiprofesional intentando subir. Fue un año bastante productivo, aprendí bastante. Y una de las cosas que aprendí es que ese mismo entrenador decía: mira, no sabes la de correos que recibo al día, aproximadamente unos 10 al día, de entrenadores y de jugadores. Y me dijo: ¿y sabes cuántos leo? 0. Porque recibo constantemente currículums al correo y no tengo tiempo. Yo lo que no puedo es dedicarle todos los días 1 o 2 horas o más a leerme todos estos currículums. Por lo tanto, a la pregunta de cómo consigo ser profesional si no tengo los contactos, pues te va a tocar hacer contactos, porque al final es lo que más mueve, lo que más te mueve. Sí que es verdad que una vez ya tienes un currículum, pues ya te puedes meter en redes sociales como LinkedIn, y ahí sí que un poco más de posibilidades tienes. Pero al final tienes que ir a cursos, tienes que sacarte licencias, tienes que hacer prácticas, tienes que hacer incluso algo que se lleva bastante en los últimos años es entrenadores, preparadores físicos que van 1 o 2 semanas a hacer prácticas o simplemente a observar los entrenamientos de equipos potentes, y ahí van haciendo contactos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Contactos. ¿Y cómo? Pues trabajar o formarse de forma gratuita. Esto es lo que nos ha costado o nos ha tocado al principio a casi todos. Yo en mis primeros años, recuerdo que, siempre lo digo, uno de los primeros años llevaba 3 equipos, cobrando poquito, pero 3 equipos. Uno era de fútbol masculino, otro era de fútbol femenino, en clubes distintos, y otro de hockey, 3. Y además de esto, también llevaba a mis ciclistas de forma privada, como autónomo. O sea que moveros muchísimo. Y ya no tanto el tema de enviar correos, que sí que aún supongo que alguno funcionará, pero contactos. Al final, si os fijáis, en equipos profesionales, cuando un entrenador se mueve de un equipo A al equipo B, se lleva todo su staff del equipo A al equipo B. Por lo tanto, entrar tú ahí como nuevo es complicado. Otra de las frases que también os voy a comentar y que es bastante interesante. Me lo comentó también tercer o cuarto entrenador, uno tengo muchísimo contacto aún con él, ahora mismo está en la selección coreana del sur, y recuerdo que me dijo: mira,
cuando me muevo a un equipo, tengo que llevarme a mi grupo de personas. Porque si me voy solo, lo dijo él, si me voy solo y van a venir, porque al final siempre me vienen momentos críticos, momentos malos de resultados y demás, pues en esos momentos es donde me puedo apoyar, sobre todo en mi staff. A veces el staff no es únicamente para ayudarte o no para ayudarte, ya sabéis cómo trabajáis, entonces no tenéis que perder tanto tiempo, no tenéis tantos errores. Al final, si te llevas todo tu staff, ya sabes lo que has tenido éxito en este equipo y lo que puedes hacer en el equipo nuevo. Entonces todo es mucho más rápido, pero además, digamos que te ayuda y te hace más fuerte, o por lo menos no te debilita tanto cuando llegan estos momentos malos. También tengo otro contacto, no voy a decir nombre, pero bueno, se fue al Basel masculino, un entrenador suizo. El problema es que se marchó solo, no pudo llevarse a ningún staff. Es un súper entrenador, pero duró 4 o 5 meses. Duró 4 o 5 meses porque se fue solo. Una de las cosas, porque cuando necesitaba de ese apoyo no tenía nadie. Todos los entrenadores o staff que estaban allí fueron en contra suyo. Entonces se lo comieron en un momento. Para que me entendáis un poco que es complicado entrar nuevo a un club. No es imposible, yo lo he hecho muchas veces, la mitad de las veces lo he hecho así. Pero eso gracias a entrar, eso es lo bueno. Si entras como nuevo, te va a tocar aprender mucho, adaptarte mucho y luego vas a conseguir muchos contactos porque eres el nuevo. Pero si te adaptas y digamos que el grupo te acepta, vamos a decir así, de entrenadores, pues tienes nuevos contactos que esos probablemente sean para toda la vida. ¿Cuánto gana un preparador físico? Alguna pregunta me lo habéis dicho, el salario que tenéis. Cambia mucho, profesional, semiprofesional, en la ciudad, no solo la ciudad, el país. En este caso yo he trabajado sobre todo en Alemania y en Finlandia, también he trabajado un poquito en Islandia como preparador físico. Comentaros que yo en España no he trabajado en ningún equipo profesional. Hay que decir que ahora mismo pues mi tercer año se está terminando, es decir, yo aquí tengo un contrato de 3 años en Finlandia, no sé lo que será final de año o en verano, estoy como siempre barajando posibilidades. De todos modos tengo la posibilidad de quedarme aquí en Finlandia, pero bueno, al final tienes que barajar todas las posibilidades porque no sabes, nosotros estamos muy bien, mi mujer y yo estamos muy bien, muy felices aquí en Finlandia, pero insisto, cuando se va acercando al final de tu contrato es cuando empiezas otra vez a moverte un poco. Entonces ahora mismo me estoy moviendo pues por los 3 países que conozco. Finlandia no lo muevo porque hay muchas posibilidades de que me quedara y me estoy moviendo en Alemania, que tengo mis contactos, y en España. El problema que siempre surge cuando quiero volver a España, primero es que no tengo tantos contactos como en Alemania o aquí en Finlandia, por ejemplo, y el segundo punto es el tema del salario. Hablo con compañeros que están, ojo, en segundas divisiones masculinas y tienen un salario para vivir, en algunos casos incluso para sobrevivir. Segunda división. Estoy hablando con compañeros, incluso de primeras divisiones, y bueno, he tenido gente muy cercana que han estado en equipos tops y la verdad es que el salario ha sido bastante bajo, lo justo para vivir y sobrevivir en equipos tops. ¿Qué ocurre? Los equipos más conocidos saben que son conocidos y saben que los trabajadores pueden utilizar esos años que han trabajado en esos equipos como currículum. Por lo tanto, pagan muy poco, es decir, tienen muchísima gente que quiere trabajar en ese equipo porque es conocido, reconocido y va a mejorar, entre comillas, va a mejorar supuestamente tu currículum. Entonces lo que hacen es, bueno, vamos a pagar lo justo, vamos a aprovecharnos de nuestra atención, o en este caso del nombre del propio club. Los equipos más pequeños a lo mejor no tienen tanto presupuesto y dedican ese presupuesto para otras cosas. Por lo tanto, ¿y qué cosas, para qué otras cosas dedican este presupuesto? Pues sí, pues el entrenador primero y los jugadores. Y ahí es donde estamos los preparadores físicos, que sobre todo en España el salario es muy bajo. Bueno, insisto, hace poco también hablé con un entrenador, un preparador físico de un primera división, pero el equipo B, el sub-23, y lo mismo, un salario bueno, pero que muy bajo, lo justo para sobrevivir. Si llega, muchos de ellos, además de sus 40 horas a la semana, pues tienen que hacer otro tipo de trabajos en gimnasios, con otros atletas, autónomos, y al final pues no te lleva a tener una vida como te gustaría y dedicarle el tiempo y la tranquilidad a lo que te gustaría. Por lo tanto, es lo que me echa para atrás. España siempre me ha llamado mucho la atención, volver a España a trabajar como preparador físico, pero el tema del salario, cuando escuchas y
recibes ofertas de otros sitios, pues es lo que te echa mucho para atrás. Y luego tienes Alemania, que hay también muy buenos preparadores físicos ahí, hay de todo tipo, muy buenos, el salario es mucho mejor, incluso en categorías, o en este caso en divisiones semiprofesionales, ya puedes vivir de ello, algo que no puede pasar en España, o muy pocas veces, en contadas ocasiones pasa. Yo en Alemania siempre he tenido buenos salarios, bastante buenos, pero aquí en Finlandia, incluso en la zona de Escandinavia, lo que escucho y lo que he tenido personalmente son sueldos muy, pero que muy buenos en comparación con los otros. Luego las ofertas que me han llegado de China han sido, bueno, escandalosas, eso es superior, incluso sin tener a lo mejor un super currículum, pues pueden llegarte ofertas muy buenas. Eso antes, creo que ahora ya ha cambiado. Entonces, claro, a la pregunta del salario, pues yo llevo muchos años trabajando como profesional, pero también tengo que deciros una cosa. Sí, en el fútbol hay dinero. En el fútbol he escuchado hace un tiempo que un preparador físico en el equipo top número 1, hace muchos años ganaba un preparador físico $500.000 de euros, pero eso pasa 1 o 4 o 5 que ganan mucho dinero en todo el mundo. La gran mayoría en todo el mundo no, voy a hablar de Europa, ¿vale? Porque luego está Asia, algunos países de Asia, que sí los salarios son buenos, algunos incluso de Estados Unidos, pues también pueden ser muy, pero que muy buenos, ya no estoy hablando de buenos, muy elevados, pero un preparador físico, y eso es un llamamiento para todos los que quieren ser preparadores físicos, lo hace un poco por amor al arte, ¿vale? Porque te gusta. Está claro que si cobras 500, 800 euros o 1.000 euros en España, el amor al arte se te va súper rápido y al final terminas cansándote. Pero insisto que no esperéis trabajar de preparadores físicos y tener un súper sueldazos. Sí que puedes organizar alguna cosa externa, paralela, donde puedas tener un extra que te ayude a tener una vida un poco más tranquila, pero sí que es verdad que, insisto, si quieres tener un sueldo bueno, la gran mayoría de los preparadores físicos tienen que salirse de España. En Alemania tienes un buen sueldo, cobras muy bien o cobras bien, te da para vivir, te da para ahorrar y tener una vida normal y corriente. Y en Escandinavia, en mi caso aquí en Finlandia, pues también muy bueno. Si te organizas bien, ya que son países muy caros, te organizas bien, ahorras bastante también. O sea que no... De eso depende también. Preparadores físicos nuevos, saber que es fútbol, sí, pero es el punto que quería comentar, deciros que tenéis que hacerlo porque de verdad os gusta. Es un trabajo precioso, es magnífico, pero yo personalmente, ya lo he dicho muchas veces, no me veo con 50 años, haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. De ahí que también esté montando todo lo que estoy montando de cursos, libros y demás, porque no me veo dentro de 10, 12 años en el campo de fútbol haciendo lo que estoy haciendo, ¿vale? La siguiente pregunta un poco turquillo, porque sí que hace tiempo me preguntó una persona, que lo tenía ya aquí escrito desde hace tiempo, si lo resumo así, ¿no? Si en el fútbol existe meritocracia, es decir, aquellas personas más preparadas, con más conocimientos, pues son aquellas que están, digamos, que más se les valora, ¿vale? Tienen mayor meritocracia, ¿vale? Es decir, jugadores que están más preparados van a tener mayor posibilidad de evolucionar, de conseguir mejores puestos, o mejor salario, estar en mejores equipos, sí y no. Digo sí y no porque sí, normalmente si tienes un talento, lo trabajas y demás, pues tienes más posibilidades que otro que no lo tiene. Pero eso, tienes más posibilidades, porque al final también la confianza del entrenador, el lugar, la filosofía de trabajo es muy importante. Pero claro, al final todo eso también es meritocracia. Si tú tienes un talento tremendo, pero no estás en el lugar concreto, o el lugar que te va a ayudar a ti a mostrar estas capacidades que tienes, estas habilidades, pues entonces a lo mejor, al no estar en este lugar, no tienes tanto mérito de conseguir y alcanzar lo que tú crees. Entonces es ahí donde tienes que cambiar. Eso pasa muchas veces con jugadores jóvenes que a lo mejor no están teniendo los minutos que les gustaría y no están evolucionando. Y cuando cambian a un equipo después de varios años distinto, ahí sí que tienen más minutos y explotan. Pues es eso precisamente. Este mismo jugador podría decir, yo no confío en esto porque yo tengo el talento y no me dejaron demostrarlo. Es que a lo mejor el ambiente, el lugar no era el correcto. Entonces tienes que buscarlo y eso pasa con jugadores y pasa con cualquier staff técnico. Puede ser un preparador físico que con esta cultura, esta filosofía, no pueda potenciarse y pueda tener, digamos que no pueda sacar su rendimiento para mejorar, para desarrollar a los jugadores. En este caso voy a hablar de un preparador físico con una manera de trabajar, de actuar, con una filosofía, un carácter, incluso unos conocimientos que a lo mejor no encaja en un equipo, pero sí encaja en otro. En uno tiene mayor lesiones y en otro no. En otro encaja
digamos que más con el staff técnico y en otro no tanto. Entonces eso hay que tenerlo también bastante en cuenta. Siguiente, diferencias fuera de España, entre Alemania y Finlandia, por ejemplo. En España sí que hay mucha diferencia, como os he comentado, el tema del salario, la manera de trabajar también. Es una cultura, sobre todo también, no voy a decir cultura al esfuerzo, porque tampoco tengo tantos ejemplos en España, pero sí que es verdad que aquí en Finlandia y en Alemania hay una cultura al trabajo y al esfuerzo muy alta, elevadísima. El respeto al entrenador es muy elevado, es total. Lo que diga el entrenador va a misa, pero además se escucha y se aprende bastante. Eso no significa que de vez en cuando no te vayan a poner los jugadores en problemas, en aprietos, porque normalmente, y sobre todo más en el fútbol femenino, los jugadores y jugadoras te prueban, te testean, ven a ver si les puedes ayudar, si no les puedes ayudar y de qué pies cojeas. Es muy fácil, y esto es así. Si a veces un jugador, veo muchas veces entrenadores y probadores físicos jóvenes que digamos que tienen una mentalidad más de dictador, es decir, lo que yo diga va a misa, no me preguntéis, yo soy el entrenador, hacerme caso, hacer lo que estoy diciendo y punto. Ese tipo de actitudes en este caso son un poco más protectoras, ¿no? Son entrenadores que tienen miedo a desvelar sus déficits, sus problemas, aquello que no conocen, e actúan normalmente de esta manera. Cuando realmente un preparador físico, un entrenador, está en constante aprendizaje. Si un jugador te pone a prueba de este estilo y no sabes responder, no sabes actuar o dudas, pues muéstrale que tienes dudas y muéstrale que no lo sabes, pero que mañana mismo lo vas a saber y le solucionarás la pregunta, tan fácil como eso. Entonces, tener en cuenta que tenemos personas delante también, somos nosotros personas que no lo sabemos todo, y aunque sea nuestra área y estemos aprendiendo, pues eso, estamos aprendiendo, y que lo sepan también, no tener miedo a que se nos vea débiles o pequeños, porque de verdad somos débiles y somos pequeños. Los jugadores, en cada equipo que vas, los jugadores te van a poner en aprietos, te van a testear y la situación en sí te va a poner en aprietos. Pues tú tienes que aprender, todas estas experiencias te van a enseñar, te van a aportar para que seas más sabio y mejor en este caso preparador, entrenador en el futuro. Por lo tanto, no evitarlas de esta forma tan fácil, ¿vale? Entonces, no pasa nada, absolutamente nada, mostrar esa debilidad. Es que tampoco es debilidad. Debilidad parece que suena un poco... Pero no tener miedo a mostrar ese desconocimiento, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, diferencias entre Alemania y España, o Finlandia y España, pues lo que he dicho, el salario, estilo de trabajo, estilo de juego. Son filosofías de trabajo mucho más analíticas, mucho más aisladas. Entonces aquí la preparación física se lleva de otra manera. La preparación física que se lleva en España no encajaría tanto aquí. Si vas a España, pues al final lo mismo, tienes que adaptarte. Pero bueno, al final los preparadores físicos nos tenemos que adaptar en cualquier ambiente, porque vamos a cambiar de muchos equipos, vamos a estar con mucho staff, muchos entrenadores, y vamos a tener este tipo, como estamos diciendo, de retos constantes. Siguiente, diferencias entre equipo y selección. Algo que me preguntasteis también no hace mucho, cuando comenté que estoy trabajando, súper orgulloso, lo digo ya, trabajando para la selección sub-23 femenina de Finlandia. Este es el segundo año que lo estoy haciendo y lo digo con orgullo porque por fin algo que me faltaba por probar, algo que lo veía muy lejano, pero era como un sueño trabajar para una selección, pues lo he conseguido. Bueno, básicamente, y para decirlo rápidamente porque creo que no a tantos le podrá interesar, al final en una selección te estás preparando para un momento concreto. Se parece mucho a competiciones, en este caso de otras disciplinas como el ciclismo, el atletismo, que a lo mejor tienes un campeonato de España, campeonato nacional, mundial, 1 o 2 veces al año y te preparas para esta competición. En selecciones más o menos lo mismo, en europeos, en mundiales, pues te preparas para este momento. Pero la diferencia con los clubes es que tú no tienes ese acceso como tiene un preparador físico con sus jugadores del club. Es decir, tú estás ahí como mucho un mes al año, pero como mucho. Y repartido en varias veces. Entonces vas a tener, en mi caso, 20, 25 jugadoras de entre 18 y 23 años, y yo acceso a ellas solo tengo de aquellas con las que están trabajando en mi club. Es decir, no puedo desarrollarlas.
puedo echarles una mano, puedo ayudarles de alguna manera, pero sobre todo con el consenso de su equipo, del preparador físico. Es decir, puedo hacer algún workshop para educar temas de nutrición, suplementación, en mujeres ciclo hormonal, recuperación, ya he dicho nutrición, suplementación, filosofía de trabajo, trabajo invisible, todas estas cosas, cultura del trabajo y demás, todo esto que sí que puedes ayudar, puedes echar una mano, pero al final tienes que ser consciente que esas jugadoras están el 99% del tiempo en sus equipos, en sus ambientes, y es complicado tú crear un cambio, en este caso, desarrollarlas, sobre todo preparador físico, físicamente. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es prepararlas para ese momento. Cuando estaréis viendo este vídeo, si no estoy a punto, va a ser una semana antes. Nos vamos durante una semana a un centro aquí en Finlandia y vamos a hacer 2 partidos contra la selección danesa sub-23 femenino. 2 partidos en 6 días. Entonces, mi objetivo en ese caso es el control de las cargas y una muy buena recuperación entre partidos, ya que solo vamos a tener 2 días. Vamos a hacer esos 2 partidos en prácticamente 3 o 4 días. Por lo tanto, mi objetivo es únicamente eso, que estén lo mejor preparadas para esos 2 días y que no haya ni problemas ni lesiones, y luego vuelvan de la mejor, físicamente lo mejor posible, vamos a decir así, a sus equipos correspondientes, ya que una vez termine esta concentración con estos 2 partidos, pues luego a los 3 días van a tener que jugar otro partido con sus equipos. Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que saber en qué condiciones vienen tus jugadores, tienes que hablar con los preparadores físicos o entrenadores de sus equipos, y luego hacer un reporte constante también del día a día para pasárselo a sus equipos y que luego adapten, si hay que adaptar algo de cargas cuando vuelvan otra vez con sus equipos. La siguiente pregunta, y ya terminando, es sobre qué trabajos ves en el futuro en el mundo del fútbol. Es decir, qué está creciendo, de qué nos podemos preparar para estar más preparados en el futuro, para tener más posibilidades. Pues bueno, sobre todo el Big Data está creciendo mucho. Big Data, GPS, análisis de datos y demás. Cada vez hay más equipos súper profesionales que tienen más de este staff. El tema de la rehabilitación y recuperación es algo muy importante. Cada vez hay más de este tipo de staff. Pero sí, todo esto está creciendo, pero también os voy a decir una cosa, que el 99,9% de los preparadores físicos profesionales, ya no me estoy metiendo en más amateur, voy a decir 95 y 99, pues tiene que hacerlo todo. Es decir, un preparador físico es el único en el staff que tiene que hacer tantas tareas en tan poco tiempo realmente, porque sí, es el preparador físico, pero también es el nutricionista. En la gran mayoría de los equipos profesionales también es el rehabilitador, el recuperador de lesiones. A veces incluso toca también hacerlo fisio, o fisios son los que se adaptan para hacer la preparación física, análisis de datos, Big Data y demás. Tiene que hacer también trabajo técnico-táctico, tiene que tener, digamos, una experiencia, sacarse alguna licencia, la B, la C. Muchos de los preparadores físicos pues vienen ya con la A y la B. No es que bien se preparan para tenerlo, porque lo requieren en los equipos donde están trabajando, y los entrenadores con los que están siempre trabajando y moviéndose, como he dicho al principio, se necesita. Entonces, un preparador físico lo tiene que tener todo. Al final, tenemos muchas cosas en la cabeza, pero no somos especialistas en algo. Sí que es verdad que al final, y eso os ayudaría, que sea algo que os sentís más cómodos, o creéis que en el equipo donde estéis actualmente podéis ayudar más, pues especializaros en una o dos, ¿vale? Una o dos temáticas, habilidades, porque sí que os ayudarán en caso de que en el futuro pues tengáis la posibilidad también de ir a uno de estos equipos tops donde tienen a 6 o 7 diferentes tipos de preparadores físicos. Así que bueno, eso eran un poco las preguntas y respuestas, un vídeo bastante largo, pero la intención era esa, hacer un vídeo largo. Sé que no vas a tener muchas visitas porque estos vídeos vamos de otra temática, pero de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, me gusta subir de este tipo. Así que nada, como siempre, valorar el vídeo, escribirme cualquier cosa. Estos vídeos sobre todo luego los reviso en el futuro, para cuando vuelva a hacer preguntas y respuestas, pues le echo un vistazo y ya directamente hago el vídeo con las preguntas, me las escribo y voy hablando en forma un poco más tranquila, no tanto guionizada. Ya sabéis que tenemos un blog, ya sabéis que ya hemos subido un nuevo curso a nuestra plataforma. Ya no solo tenemos planes de entrenamiento, sino un curso sobre el monitoreo de las cargas de entrenamiento, donde os paso Power BI, Excel y Word, que los podéis utilizar todos los días con cualquier tipo de jugadores y cualquier tipo de clubs. Pasaros por ahí porque es un curso, la verdad es que también muy
muy interesante, eso sí, si vais a hacer uso a este tipo de datos, cargas de trabajo, contenidos trabajados, etcétera. Pasaros por ahí y a lo mejor os parece interesante alguno de estos cursos y planes de entrenamiento. Así que nada, yo me despido aquí ya con este vídeo. La semana que viene ya tendremos otro vídeo un poco más corto, un poco más metidos en el tema de contenido, de preparación física, que son sobre todo los que más os gustan a vosotros. Nada, os agradezco que hayáis pegado estos más de 20 minutos, no sé si al final van a ser más de 20, cercano a los 30 minutos, y nos vemos en una semana, probablemente con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.